Dando continuidad al video previo, estaremos observando las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión indican el grado de variabilidad o dispersión de un conjunto de datos que son objeto de estudio. Los principales parámetros de medida son la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Veamos cada uno. Para una mejor comprensión haremos lo mismo que en el video previo. Agruparemos estos parámetros para datos no agrupados y para datos agrupados. Partiremos por los datos no agrupados. La varianza nos indica cuán dispersos se encuentran los datos con respecto a la media aritmética. Podemos decir que la varianza es el promedio de las desviaciones cuadráticas respecto a la media aritmética. Se oye un poco complicado, pero vas a ver que no lo es. Aquí te mostramos las ecuaciones respectivas para el caso de población y muestra. A mano izquierda tienes la ecuación para el caso de la población y a mano derecha tienes la ecuación para el caso de la muestra. Otra forma de calcular la varianza, si haces un poco de cálculos matemáticos sobre la ecuación previamente mostrada, es esta que te dejamos aquí, tanto para población como para muestra. Para los cálculos estaremos usando estas ecuaciones que te hemos presentado aquí. ¿Qué es la desviación estándar? Como la varianza está expresada en unidades cuadradas, se suele utilizar el concepto de la desviación estándar, el cual consiste simplemente en extraer la raíz cuadrada de la varianza previamente calculada. Aquí te presentamos el cálculo para obtener la desviación estándar, tanto para población como para muestra. El coeficiente de variación mide el grado de dispersión relativa que existe entre la desviación estándar y la media aritmética de los datos. Aquí te mostramos el cálculo para población y para muestra. Adicional, para facilitar un poco la interpretación, te presentamos una interpretación del coeficiente de variación. La primera columna muestra los rangos o intervalos del coeficiente de variación en porcentaje. Y a mano derecha te indica la variabilidad para esos intervalos. Por ejemplo, si un conjunto de datos te da 25% de coeficiente de variación, se puede decir que la variabilidad de esos datos es moderadamente baja. Es discutible si un coeficiente de variación bajo o alto es bueno o es malo. Todo dependerá de la naturaleza de lo que estás estudiando. En el caso de un accionista o una persona dedicada a la compra y venta de acciones, él esperará coeficientes de variación altos en los precios de la acción para comprarla cuando está barata y venderla cuando está cara. En el caso de Aldair, que es jugador de baloncesto, lo que se espera es que él tenga un coeficiente de variación bajo, es decir, que mantenga más o menos el mismo ritmo de anotación en cada uno de los partidos, porque eso indica que es bastante consistente. Vamos a seguir con el ejemplo de Aldair ya que lo habíamos mencionado. En este caso queremos, con la misma información previa, calcular la desviación estándar, el coeficiente de variación, y para calcular la desviación estándar obviamente debes empezar por la varianza. Vamos a ver cómo se calcula. Lo primero es calcular la varianza con la ecuación que te indiqué que prefería. Lo que haces es calcular primero el primer término, que es la sumatoria de las x cuadrado. Allí te dejo cuánto da ese valor, tú puedes comprobarlo. Luego verificamos cuánto da la sumatoria de todos los datos. Allí te dejo el valor, recuerda irlo comprobando. Reemplazas esos datos en la ecuación, recordando que n en este caso es 15, porque fueron 15 partidos jugados. Y si ves, tomé la ecuación para una muestra, porque el problema te indica que es una muestra. Reemplazando los valores, tienes que la varianza es de 3.8381. Y por ser la varianza sería puntos al cuadrado. Extraemos la raíz de ese valor para obtener la desviación estándar, que nos dio 1.9591. Recuerda que previamente en el video anterior habíamos obtenido que el promedio es de 26.87 y reemplazando en la ecuación del coeficiente de variación, que es dividir la desviación estándar entre la media, nos da que el coeficiente de variación es 7.29%, lo que indica
una variabilidad baja. Eso lo puedes comprobar en la tabla de interpretación. Significa que Aldair es bastante consistente en el puntaje que anota por partido. De ahí que su variabilidad es baja. Vamos a ver estos tres conceptos también para el caso de datos agrupados. Aquí están las ecuaciones para la varianza de datos agrupados y voy a retomar el ejemplo del primer video que te presentamos. Aquí están las ecuaciones para la desviación estándar y para el coeficiente de variación. Este es el problema del tiempo que toma la operación de ensamblado en la línea de producción. Como recordarás, se te entrega en la primera columna los intervalos medidos en segundo y en la segunda columna sería los números de operaciones, es decir, la frecuencia o cantidad de veces que los tiempos cayeron en cada uno de esos intervalos. En total son 30 datos. Vamos a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Recordarás que lo primero que debes hacer es calcular el punto medio, de ahí porque dejamos la tercera columna en blanco. Y en el caso del primer intervalo, solo para recordarte, equivale a sumar 930 más 980 y ese resultado lo dividimos entre 2, lo que nos da 955. El punto medio del segundo intervalo, haces lo mismo, sumas 980 más 1030 y esa respuesta la divides entre 2 y te va a dar 1005. Te invito a que hagas los cálculos para cada uno de los 4 intervalos que continúan. Y allí te dejo los resultados. Vamos a resolver todas las preguntas que nos hicieron. Para la varianza, aquí te dejo la ecuación, allí la puedes apreciar. Ya hicimos el ejercicio de calcular los puntos medios de cada intervalo. Tenemos la frecuencia, que era parte del problema, y X barra la voy a tomar del primer video donde calculamos el promedio para este mismo ejemplo. Reemplazamos los valores. 955 es el primer punto medio del primer intervalo, 1088.3 es el valor que nos dio el promedio, se eleva al cuadrado y se multiplica por la frecuencia que es 1 y haces lo mismo con cada una de las categorías. Al final todo esto nos da 4722.22. Por ser la varianza sería segundos al cuadrado. Una medida más práctica para usar sería la desviación estándar. El concepto dice que es la raíz de la varianza. Y aquí nos da que es 68.72. Con este dato y el promedio podemos obtener el coeficiente de variación, que en este caso nos da 6.31%. Y aplica lo mismo visto en la tabla de coeficiente de variación, que caería en el rango de variabilidad baja. Significa que este operario tiende a ser poco variable, es decir, es bastante consistente en el tiempo que toma dicha operación de ensamblado.